Quiero haceros pensar un poquito, quiero haceros pensar que el fútbol y que los entrenadores que cuidáis de estos muchachos tenéis que aportarles lo máximo. Da igual cuáles sean sus cualidades, lo importante es que vosotros recibáis la mejor formación, pero también que vosotros trabajéis para ser mejores cada día, no dentro solo del campo, sino también fuera, siendo buenas personas, personas honestas, comprometidas, íntegras, y eso se ve en el campo. Hay algo que es obvio, pero que acabamos obviando precisamente porque es obvio. Los seres humanos, para desarrollarnos, necesitamos alimento, oxígeno y agua, pero sobre todo necesitamos caricias. Caricia no solo entendida como el contacto de piel con piel. Una caricia es una mirada, es un gesto amable, es un mensaje, es una mano en el hombro, es una sonrisa, es un feedback, es una crítica constructiva. Caricia entendida en inglés sería stroke, como signo de reconocimiento. ¿Cuántos de vosotros queréis llegar a primera división? Todos, ¿verdad? Claro. ¿Y quién no cree en ello? Alguno habrá por ahí. ¿Tú crees? ¿A que sí? ¿Crees en ti para llegar? ¿A que sí? Se trata de cuidar, se trata de respetar, se trata de dar alas. Si tú a tu hijo, antes de comenzar un partido de fútbol, le dices te vas a caer porque eres un inútil, ese niño se va a caer. ¿Pero por qué lo hace? Porque te ama. Porque cumple la profecía. Ahí está el efecto Pigmalión en negativo. Pero si tú a ese mismo hijo le dices cariño, disfruta, corre, vuela, tienes alas en los pies y si te caes yo estaré por ti, esa persona seguramente jugará mucho mejor que lo haría si no le dijeras nada. Cuando ellos organizan esta visita, a lo mejor no sabían qué iba a pasar, si los íbamos a recibir o no, qué íbamos a hacer. Pero ellos creyeron que era adecuado, conveniente venir aquí. Y se pusieron en marcha, creyendo en un objetivo. Se marcaron el objetivo de traeros a todos aquí a hacer esta visita. ¿Para qué? Porque tienen pasión por vosotros, tienen pasión por el fútbol, tienen pasión por todo lo que hacen. ¿Lo entendéis o no? ¿Sí? Esa pasión hay que devolverla. No puede quedar esto en una visita más. No puede quedar esto en una visita más. Depende de nosotros que cada momento de nuestras vidas lo hagamos lo más bonito posible. ¿Sí? Gracias. No, bueno. Si yo soy confiable para ti y tú eres confiable para mí, nos comprometeremos. Y de ese compromiso invariablemente nace la calidad. No puede haber calidad sin compromiso, pero no puede haber compromiso sin confianza. Eso sí, la confianza, y esa es otra de las tesis de Logra, no admite grados. Es binaria, o confiamos o no confiamos. La lógica de la cooperación nace de la lógica de la confianza y nace a su vez de esa lógica de que hemos enunciado antes. Trata a un ser humano como es y seguirá siendo lo que es, pero trátalo como puede llegar a ser, porque confías en él, porque cooperas con él y se convertirá en lo que está llamado a ser. Without you, boy, I'm yours, even if time has passed. Take me away from this impetuous world, leaving this jail of my mind. Come, my baby, come, I will show you the world today. Come, my baby, come, I will go off your nightmares. Come,
show you the world.